Celebremos la Navidad. 22 de diciembre 2020, en el martes de la poesía virtual del Centro Asturiano de Madrid. Queridos amigos, mi recuerdo afectuoso y mi deseo de paz y felicidad para todos en estos días entrañables y especiales que vamos a vivir. Y que la luz de Dios inunde cada rincón de la tierra y haga desaparecer como un milagro esta pandemia que padecemos para volver a nuestra vida de antes, reuniones, recitales y el martes de la poesía en el Centro Asturiano. Hoy tenemos con nosotros a nuestro estimadísimo Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano, a quien agradezco sus palabras y su colaboración. Mi poema para hoy: Romance para Navidad. Qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos en Navidad, el último mes del año que pronto terminará. Un año más en la vida y uno menos para amar, para sentir emociones y recordar la amistad de los amigos que sienten y comparten ideal. Compañeros de tertulias, tiempos para recordar en la memoria afectiva cuando ya, incondicional, pase el tiempo inexorable. Escribir y recitar, inmenso don de poetas. Felicidades, amigos, siempre feliz Navidad. Aunque el alma se deprima, porque ya nada es igual, aunque los hijos no vengan en Nochebuena a cenar y no podamos reunirnos, como siempre, a celebrar que Jesús en el pesebre ha nacido un año más. Y esta sensación inerte, sin saber qué pasará, porque han pasado 10 meses y todo hoy sigue igual, confinados, embozados, con miedo a la enfermedad que al mundo nos ha traído el progreso desleal. Pero brindemos, amigos, brindemos para calmar la pregunta sin respuesta, la incertidumbre global. Por todo ello, brindemos con afecto singular, mis queridos compañeros en el arte de crear, y al unísono gritemos: siempre feliz Navidad. Un abrazo para todos. Estimados amigos de los martes de la poesía, os echo en falta y deseo que cuanto antes las circunstancias nos permitan reencontrarnos y disfrutar de esas sesiones organizadas y desarrolladas con la mano certera de Soledad Martínez. Son actos en los que yo personalmente me lo paso muy bien y os echo de menos. Sinceramente os echo de menos. Y naturalmente, en cuanto sea posible, retomaremos estas actividades. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la fatal situación de perder a algún ser querido por la pandemia. Bueno, la pandemia o cualquier otra enfermedad. En cualquier caso, si es así, me uno a vuestro dolor. Y bueno, Romualdo, que tanto colabora con Soledad, que es un hombre importante y vital en estos actos, le deseamos pronta recuperación y que en cuanto sea posible nos veamos todos en el Salón Príncipe de Asturias. Por lo demás, yo sé que ha habido algunos programas anteriores, estos online. Yo la verdad no me enteré y no participé, cosa que siento mucho, porque son actos que me gustan, estoy muy enganchado y quisiera pues eso, seguir disfrutando de ellos. Y ahora vamos a ponernos en ambiente pues
navideño porque las circunstancias lo mandan. Y entonces, ahora lo voy a leer porque esto lo he escrito hace un momento y todavía no lo he memorizado. Navidad 2020. Navidad 2020, qué triste llegas. La pandemia se cobró seres queridos, otros siguen en lucha por superarla. No obstante, seámosle agradecidos quienes aún podemos contarlo. Y vivamos cual niños en estas fiestas, liberados de tan penosa angustia, soñando poemas de infantiles gestas. Después de un sentido recuerdo para los que sin consuelo se fueron, sin nadie que les tomase la mano en el frío momento de la partida, que nada turbe nuestra esperanza, confiados en designios buenos, viviendo en un renacido horizonte la pandemia como un mal sueño, y sin más, retomemos la infancia. ¡Cuánta alegría! Llega la Navidad. En la iglesia se monta el Belén, sobre maqueta de arcaica ciudad, sin prado ni bosque, sí un terraplén. Niños y adultos miran con gesto, con gozo, el Belén de sobria simulación, pesebre, reyes, pastores, pozo, cuadrúpedos, casas y torreón. Navidad es paz, es alegría, litúrgica vigilia al creyente, al descreído asueto cada día, a todos brinda gozoso ambiente. Tenía el erario afán creativo, su horizonte no era escarnecer, hasta que el dirigismo activo lastra según a cuál credo creer. Ninguna fe o creencia era causa de conturbar la armonía social, si el respeto tendía su pausa en la coexistencia más plural. No se daba indecente nudista, palacio sagrado profanando, tampoco irreverente humorista a lo católico afrentando. Es Navidad, entra en la iglesia, no sigas al fiel que denuestra, en doctrina preserva la asepsia, ni en mente seas iconoclasta. Del impío no tomes mudanza, sigue el camino de tu conciencia. En la iglesia hallarás esperanza con satisfacción en tu creencia. Bien agnóstico, ateo o creyente, en el templo tendrás buen consejo, lo abyecto siempre estará ausente. Si entras, te verás en buen espejo. Para todo cuanto en ella se expresa, vivamos felices la Navidad, en la que nuestro ánimo se impregna en generoso deseo de paz. Misa del gallo en la Nochebuena, de Jesucristo su nacimiento, cirio pascual entre 4 velas, colofón a corona de Adviento. Brinda tu ánimo al fin navideño, revive la infancia sin desdeñar, convicción de paz y sano empeño de y para seres dispuestos a dar, alumbrar del año que ahí llega, mensaje de acaecer longevo y que su noble espíritu entrega. Feliz Navidad y Año Nuevo. Lo dicho, feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Voy a leer un poema que he escrito al ángel de la Navidad. Tú eres ángel de la guarda, quien custodia mis anhelos y quien vela por mi vida cuando cruzo el universo. Eres tú, mi dulce guía, que conduce mis recuerdos y me eleva hacia las nubes bordeando sus senderos. Eres tú, la suave brisa, que acaricia mis ensueños cuando el ser mío está en calma y mi espíritu durmiendo. Al llegar la noche oscura, paseando los silencios, me levantas con tus alas, alejando todo riesgo, y me muestras la otra vida, plena de ángeles y reinos. Tú proyectas blanca luz que se expande con tu aliento y que en esta Navidad se transforma en sutil eco. De mí alejas la nostalgia cuando triste yo me encuentro y me guardas del peligro manteniéndome ya lejos. Es por ello que te anuncio que si mueres yo perezco y volar quiero contigo a través de un mundo nuevo, y que el día que me vaya
me acompañes tú a los cielos. Eres tú, mi bello ángel, quien custodia mis desvelos y quien mira por mi vida cuando cruzo el universo. Pido en esta Navidad que el niño escuche mis ruegos. Muchas gracias. Amigas, amigos, con este paisaje navideño compartido con mis hijos, os deseo días de ánimo y paz. Mi poema, Eternidad. Quiero esta mañana no pensar, el sueño de anoche recoger, como flor posar. El azul me engullera, en él me deshiciera. Distancia, espacio, inmensidad y llamar. Gavilla de estelas el día, ciega de lirios la noche, velo níveo el mar, umbral de acero el cielo, tatuaje al viento la rosa, perfume secreto el rocío, halo de espiga el suspiro, quejío de agua el canto, flor de frío el odio, capullo de seda el beso, el amor pálpito de eternidad. Navidad diferente. Estas Navidades del año 2020 no se van a olvidar jamás. Nos han enseñado a que nos demos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal. Tenemos ansias de poder y de tener más que los demás. Esta pandemia nos dice lo que en verdad hay que valorar. ¿Qué importancia tan grande tiene con las familias y amigos poder estar? Ahora que nos está prohibido, nos damos cuenta de su valor real. ¿Qué Navidades más triste? ¿Cuántos hogares destrozados? ¿Y cuántas personas se han marchado que ya no estarán a nuestro lado? En estas Navidades hay que ser solidarios con los enfermos, los que sufren y los que están en soledad. Les daremos nuestro apoyo y nuestro cariño, cada uno hasta donde pueda llegar. Es la hora de perdonar a los que nos ofenden y apreciar las cosas sencillas que la vida nos da. De nada sirve el poder y la riqueza si nos faltan los valores humanos para vivir en paz. Cuando este virus desaparezca de una vez, es importante estar todos unidos. Iremos construyendo todos los destrozos causados para que nunca más seamos vencidos. Ángeles Martínez. Hola, os deseo una feliz Navidad a todos y que el año que viene, pues que le pido a Dios que todo esto mejore mucho y podamos estar juntos, como siempre con Soledad, que es el ángel nuestro. Ella me ha pedido una poesía y yo la he escrito para ella, además se la dedico a ella y está creada para ella, pero también para todos. Se titula Dolor. Dolor, que vienes a mí, ¿quién te ha llamado? Vete por donde has venido, porque no eres bien hallado. Si yo no te busqué, ¿para qué te sitúas en mi regazo? ¿Y por qué vienes acompañado? ¿Quién traes armando escándalo? ¿Traes muerte? ¿Enfermedad? Dices que yo te valgo. Ay, dolor, dolor amargo. Que cuando tú vienes yo te digo, pasa de largo. Aquí no te queremos, dolor temido. Que cuando tú vienes, a Dios clamo y fijo mi fe en el altar alto y allí te poso para que pases de largo. Feliz Navidad a todos, os quiero, besitos, chao. Gracias, Soledad, eres un ángel. Felicidades, os deseo mucha paz, mucho amor y mucha esperanza. Alejandro Casona, el milagro pequeño. Aquella pobre niña que aún no tenía senos y la niña lloraba. Yo quiero tener senos. Señor, haz un milagro pequeño. Pero Dios no la oía, allá arriba, tan lejos.
y cogió 2 palomas, se las puso en el pecho, pero las 2 palomas levantaron el vuelo. Y cogió 2 estrellas, se las puso en el pecho. Las estrellas temblaron y se apagaron luego. Y cogió 2 magnolias, se las puso en el pecho. Las 2 magnolias blancas deshojaron sus pétalos. Y cogió 2 panales, se los puso en el pecho. Y la miel y la cera se helaron en el viento. Un milagro, Señor, un milagro pequeño. Pero Dios no la oía, allá arriba, tan lejos. Y un día fue el amor. Se le entró pecho adentro y se sintió florida. Le nacieron 2 senos con pico de paloma, con temblor de luceros, como magnolias blancos, como panales llenos, igual que 2 milagros pequeños. Para los martes de la poesía del Centro Asturiano que dirige Soledad Martínez, El Tamborilero. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopom-pom, ropopom-pom. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropopom-pom, ropopom-pom. Pues feliz Navidad a todos y que el año nuevo nos traiga lo mejor, esa normalidad que todos deseamos. ¡Feliz Navidad! Hola. Buenas tardes, queridos amigos. De nuevo, en estos martes de la poesía de la Casa de Asturias, invitada por mi amiga Soledad Martínez, porque casi se me había olvidado ya, pensando que en Navidad no iba a haber. En esta ocasión voy a decir un poema que se refiere a una ciudad maravillosa como es Venecia, un sueño logrado de hace unos pocos de años, ese viaje increíble a Venecia con mi hijo mayor. Este poema está publicado en El agua del olvido, libro que publiqué hace unos pocos de años. Venecia, dice así: ¿cómo poder contar en estos breves versos mi gratitud a la existencia? ¿Cómo explicar la aventura de poder compartir los azules de tu cielo? Me llevas de la mano por canales, iglesias, cementerios misteriosos, donde duermen los genios. Recorrer a tu lado el Quattrocento, escuchar al unísono rumorear las aguas, cual cánticos bizantinos fluyendo por tus hermosos canales. Observar extasiada tus cúpulas, palacios llenos de majestad,
miran a los paseantes, exhalan suspiros y dulces melodías que impregnan sus paredes y tocan nuestras almas. Atravesar tus calles sin esperar señales, no escuchar los ruidos de la modernidad, pisar tus bellos puentes que crujen sonrientes al pasar. El león viajó del antiguo Bizancio. Estaba enfurecido. En tu magnetismo calmado quedó. Alguien en el recuerdo, convencido, me dijo: antes de viajar al ignoto universo, descubrirás Venecia. No puedes partir sin respirar su aire. Venecia es una dama con enigma insondable, con elegante porte, subyugante sonrisa y modernos andares. Tiene música en su sangre. Te amo por tu luz, por vivir tu color, por sentirme perdida en tu fascinación. Gracias por esperarme. Muchas gracias, queridos compañeros, por escuchar. Hasta pronto. Le pusieron de nombre Romaldo y es un amigo muy especial que ama mucho la cultura y a toda la humanidad. Amigo Romaldo, felicidades para tu cumpleaños, que tu salud mejore día a día y que vivas muchos años. Tiene una mujer cojonuda, que es una poeta especial, que declama como los ángeles y no se puede aguantar. Tiene amigos en todas partes y los quiere de manera especial, porque tiene un corazón de oro y lo lleva hasta la eternidad. Amigo Romaldo, felicidades para tu cumpleaños, que lo pases de maravilla. Amigo Romualdo, felicidades, que lo pases muy bien en todos los lugares. ¡Ay, felicidades! ¡Ay, felicidades! ¡Ay, felicidades! Amigo Romualdo, con antelación para tu cumpleaños desde la Villa de Madrid. ¡Viva la madre que te parió y esos nietos tan guapos que tienes! ¡Yuhu! ¡Romaldo! Desde la vega del río Jarama de Madrid, María Ángeles Fernández Jordán, con este poema dedicado a Federico García Lorca, como a otros tantos poetas que lucharon y que fueron aparentemente vencidos, a los poetas que no se rinden, de María Ángeles Fernández Jordán. Se lucha con las armas de los besos, con las caricias rotas de la ausencia. Se lucha con la paz, con la paciencia,
con la palabra hirviente sobre el viento. Se lucha con las lágrimas del preso en terribles corduras de vivencias, con lágrimas cargadas de sapiencia del que vaga sin prisa y sin un techo. Se lucha sin luchar, sin una bala, sin pena, sin castigo, sin indulto, sin elevar el tono en la palabra, con la frágil belleza, sin insulto. Lloramos con ese llanto oculto del verso que rezuma de las llagas. Hola amigos, buenas tardes. Bueno, pienso que este es el último vídeo que hacemos para este año. Y lo único que quiero es desearos feliz Navidad y desearos lo mejor para el año que viene. Que ojalá sea aún mejor, el 2021. Os voy a leer una cosita que hizo José Luis Pardo para Soledad y Romualdo. Yo que lo he leído me gusta. Bueno, en el recuerdo de ellos os lo voy a leer. Y dice así: amistad que llegas, tímida en tu imagen, leve en tus palabras, mostrando tu mundo tiendes a elevarte. Eres hija del encuentro y del amor la madre. A veces me arrastras, me enseñas, me trasciendes, eres todo y nada, débil, fuerte, pequeña y grande. Amistad que llevas, proyectos, mensajes, porvenir de besos, de amor en las calles. Eres como la hierba que en cualquier lugar naces. ¡Feliz Navidad! Este poema es para el martes de la poesía virtual del Centro Asturiano que dirige nuestra querida compañera y amiga doña Soledad. El poema se titula Feliz 21. Navidades que vienen y van, todos los años igual. Promesas para cumplir en el año nuevo que todos desean, sobre todo la salud y la paz. Algunos las llevan a cabo, otros no saben ni lo que harán. Consumismo llega a los hogares, regalos y buen cantar, muchos rodeados de exquisiteces, alabando su riqueza y bienestar, sin pensar un poco en los que no tienen, como dicen en Madrid, nada de nada. Nos endulzamos las fiestas y brindamos por el nuevo año, a veces olvidando a los que se han ido y a los que se van, y donde algunos lo pasaron bien y otros fatal. Siempre pedimos salud, dinero y amor, y como dice la famosa canción, el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Eso mismo lo deseo yo, pero en este año que viene pido algo más para todos, y sería que el coronita desapareciera de nuestros días, de nuestro país y del mundo entero, hasta donde haya llegado y vivamos en lo que llamamos normalidad. Felices fiestas, amigos, y que el 21 nos traiga un poco más de alegría y nunca perdamos la fe, el humor y la capacidad de luchar ante las vitales adversidades. Un sincero y leal abrazo que venga cargado de ilusiones y suertes. ¡Viva la vida y viva la Navidad! Rayola. A pesar de los tiempos que estamos viviendo del final del 2020, con la pandemia que nos brotó en marzo, tenemos que seguir deseándonos buenas fiestas y que el año que entra, el 2021, sea un año benévolo con la humanidad. Os deseo muy felices fiestas para el grupo de poetas del Centro Asturiano, en especial a su coordinadora, doña Soledad Martínez González Duarte, y a todos y a la cual les dedico este poema. Salud, salud en este año crucial,
exterminador de vidas y de bienestar. Paz en el alma, paz en el corazón, paz en el mundo y que tenga un color, el color de la esperanza. Entonemos un canto de unión, de credos y confesiones, y que todas respiren amor. Que no nos puedan las guerras, ni las luchas infraticidas, ni pandemias mundiales que ciegan la vida. Que políticos y mandamás firmen alianzas, acercando posturas y no discrepancias. Os vuelvo a desear un feliz año 2021 y unas fechas cristianas con que en el corazón escojamos la esperanza. Autora Rosario Vázquez. Un saludo para todos y un abrazo muy fuerte, aunque sea virtual. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quiero desearos unas felices Navidades y como no puedo estar junto a vosotros, mi familia literaria, he ido con mi segunda familia literaria, que son mis libros, la revista que editamos muchos autores juntos, incluso las antologías a las que me han invitado a participar en este año de pandemia. Os voy a leer un micro relato que escribí en 2013 titulado Destino Berlín y que para 2020 con alguna modificación lo he retitulado En un mundo nuevo y mejor. Poco después de comenzar aquella absurda fiesta de Año Nuevo, donde los invitados iban disfrazados de animales o quizás fuera al revés, los invitados eran animales que iban disfrazados de personas. Ellos desaparecieron. Tomaron el primer taxi disponible entre la densa niebla y dieron concisas instrucciones al veterano conductor. Vuele, por favor, vuele, siempre volar, hacia el aeropuerto donde el vuelo y el embarque a Berlín estaría a punto de cerrarse. Puerta, asiento, número de vuelo, equipaje, nada les importaba. Iban a volar juntos. Lejos quedarían las gentes y la bandada. Volar sin red que les protegiera de un paso en falso, a miles de metros sobre el suelo. Campanilleó el móvil de ella. Entró un mensaje. El remitente oculto fue explícito. Es preferible arrepentirse por algo que hiciste que arrepentirte toda la vida por no haberlo hecho. Me despido de todos vosotros, no sin antes desearos lo de siempre. Toda la salud, mucha alegría y las mejores dosis de poesía. Feliz 2021, amigos. Eres de Lamas. Navidad 2020 en pausa. La Navidad está en pausa. Pausa de abrazos, pausa de ilusiones, pausa de esperanza, pausa de espera. Quiere brotar en todos los corazones, pero hay miedo. Se ha escondido los recuerdos de otros años y no quiere salir. Tiene miedo. Está asustada por ese virus invisible que nos acecha. Liberadme, grita con fuerza. Volver a ser niños. Una mirada con amor dice más que 1000 abrazos. Abramos el candado que encierra el espíritu de la Navidad en nuestros corazones. Que esa mágica energía consuma lo que no es bueno. Aprovechemos la soledad para contactar con nuestro niño interior. Descubriremos el verdadero valor de la rutina diaria. Esas sonrisas, miradas, abrazos, el sol y la lluvia, que repiquen las campanas en todos los continentes, anunciando un mundo nuevo.
Fin de la pandemia, hemos vencido. Una Navidad diferente, llena de oportunidades para todos, para despertar conciencias. Feliz y esperanzadora Navidad y año nuevo, lleno de oportunidades para todos. Un abrazo de corazón. Celeste Lamas. Bueno, pues este poema es un poema que lo digo un poco en rasodia y bueno, es muy bonito y me lo piden mucho para recitar. Se llama El amor misterioso. Dice: ese amor maravilloso de una noche de verano, ese hombre misterioso que me cogió de su mano, luego me rodeó la cintura y me estrechó entre sus brazos, me miró fijo a los ojos y me dio un beso en los labios. Que sentimos por el cuerpo fue como un escalofrío. ¿Era amor lo que sentimos? La noche no era de frío. Nunca me fijé en la luna, esa noche estaba clara, brillante como un diamante, y nos miraba cara a cara. Cálida estaba la noche y agradable su velada. Me pareció tan hermosa que no habrá otra para igualarla. Vivimos amor eterno, entre caricias y besos. Solo fueron unas horas, pero me pareció todo inmenso. Y ese amor maravilloso de una noche de verano, para no volverme loca, debo intentar olvidarlo. Muchas gracias para todos vosotros, con todo mi cariño. Un besito, os quiero. Solo me queda voz para decirte que te sigo queriendo todavía, que te sigo esperando todavía, que sobre el árbol viejo de mi angustia yo te sigo esperando todavía. Un grito mineral en mi esqueleto canta voces de cal y dudas íntimas, y en una falsa muerte me consumo de esperas y de heridas, porque te sigo esperando y esperando, porque te sigo esperando todavía. En la pena del agua y de la orilla he ido buscando juncos afilados, he ido sembrando penas doloridas, he ido añorando llantos y llorando caricias y perdiendo caricias. He ido sembrando amor por la ribera de la canción libélula dormida. Me he espinado los dedos con tu recuerdo espina. He llenado mis pasos de distancia y he dejado a mi sombra pensativa. Porque muerto y sin alma que me habite, porque muerto y en pie, sin sol ni espiga, aún me queda voz para decirte, yo te sigo esperando todavía. Hola, muy buenas tardes. Ante todo quiero desearos felices fiestas y como estamos en época de Navidad y en época de regalos, he estado pensando qué traerá Papá Noel en su saca de regalos. ¿Qué traerá Papá Noel en su saca tan pesada? Espero sean abrazos, no una carga improvisada. Nos trae una gran promesa, un anhelo universal, pan y amor en nuestra mesa y alcanzar la paz mundial.
me ha dicho en tono bajito que en su saca hay polvorones, peladillas, miguelitos en forma de corazones. Para los niños juguetes y a los mayores también. Tú no me malinterpretes, que lo pasamos muy bien. Dentro de su saca he visto una nota que leer. Por ese motivo insisto que lo debemos de hacer. Hay que pedir un regalo, hay que pedir un deseo que salga del corazón. Y díselo a tus amigos, que muy al tanto estaré yo. Ya me marcho y lo lamento, pero debo ir a dormir. Espero ansiosa el momento de su magia revivir. Que tengáis muy buena noche. Ya voy a pedir mi deseo. Lo trae Rudolf en coche, de trineos con sus renos. ¡Feliz Navidad! ¡Mua! Mi nombre es Cristina Rudolf, de mi libro de poemas y reflexiones Retorno, uno de mis poemas, Fantasía. Creo en la fantasía, los rincones inexplorados del tronco de un árbol abandonado. Siento en lo más profundo de mi ser, de mi yo, de mi existencia, que lo más inquietante de esta espera del tiempo es que no puedan enturbiar la magia de un lugar, de una compañía, de una brisa, de un paisaje, de un momento. ¿Tiene edad la fantasía? ¿Tiene que pedírsele explicaciones? Pobres de los que no tienen fe para envolverse en la magia de un momento, del río cuando canta, de las hojas del bosque rozando tus labios, de las flores bailando a tu lado. Creo en la fantasía porque me ayuda a olvidar los agravios de la vida injusta para tantos. Es inquietante para algunos pensar que alguien pueda tener tanta imaginación. Quizás se sientan amenazados por no tener la virtud de poder soñar que existe algo de encantamiento en este mundo. No me importa enfrentarme a la solidez de los años, porque sigo acompañada por mis sueños dorados, buscando tímidamente, entre el bosque húmedo de rocío, campanillas que cantan, mirando como la libélula se baña en el agua de la alborada. Porque atacan mis pensamientos, mis ideas, mis sueños. ¿Acaso alguna vez habéis mirado por la ventana y una estrella fugaz no os ha rozado la mirada? ¿Y eso no es mágico? ¿No os extraña tanto poder y que vuestros ojos hayan sido partícipes de una experiencia tan maravillosa? Sí, todo tiene una explicación para los que escribimos, dando rienda suelta a nuestra imaginación. La lluvia sin enfado suavemente canta despacio. La nieve cae, no se siente, pero yo oigo su llanto. El río se desliza albergando vida y alargando el paso. La noche despierta estrellas que puedo contar y deseos esperar. La luna, siempre la luna, quimera de mis palabras, compañera de mis versos, me habla muda y yo la escucho. Oír vuestro corazón, vuestra respiración, abrir los ojos, veis el color, música de la luz. No importa que me llaméis loca, inmadura o taciturna. La imaginación es mi compañera, no me abandona y ayudará a que alguna vez soñéis y penséis con esperanza. La vida es como luces de candilejas.
Soy el poeta Carlos Dors. Voy a recitar un poema de mi retablo del amar y del desamar, titulado Ay, hombre que no amas. Ay, hombre que no amas. Puebla tu alma de amor. No dejes que por tus venas corra la sangre de la soledad y de la nada. Hombre que no amas, hombre ni tan siquiera eres, nada eres, nada. Solo una tierra inmensa de ausencia y ansia. Hombre que no amas, puebla tu corazón de esa caricia eterna, que como gigantesca ave poblará tu cielo con su inmensa ala. Ay, hombre que no amas. Ay, hombre que no amas. Ay, hombre que no amas. Hola, muy buenas. Pues desearos unas felices fiestas y que el próximo año pues sea tan grato que nos pueda hacer olvidar los malos momentos de este. Les voy a dejar aquí mi poema Navidad y Pastores. Surgiendo de las alturas, clamó un ángel sonriente: vengo a decir a la gente que en aquella cueva oscura ha nacido una criatura. Debéis haceros presentes. Los pastores saben bien lo que es vivir en pobreza, e hicieron poca pereza, sin importarles el quien estuviese en la tristeza de que en una cueva oscura tenga en parto a su criatura. Y llevándose consigo algún pellejo con leche, queso, pan, algo de abrigo u otras cosas que aprovechen, salieron largando leches hacia aquella cueva oscura donde nació la criatura. No sé si Dios sonreiría desde su rostro de niño, viendo las almas de armiño que ignoran las profecías, pero acuden cada día hasta aquella cueva oscura donde él quiso ser criatura. Pues era su corazón quien les guiaba al portal, no algún deseo celestial, ni tampoco la intención de ganar vida inmortal, sino que en la cueva oscura llegó al mundo una criatura. Era como una lección de que el espíritu humano, cuando está libre o liviano de egoísmos y ambición, no duda en tender la mano a quien en su cueva oscura es una débil criatura. Por eso aquel chiquitín, cuando alcanzó madurez, abominó la altivez, y señalando un jazmín, elogió su sencillez, y a quien, con gozo y dulzura, hace el bien a otras criaturas. Besos y abrazos. Adiós. Ve la gloria de Dios a los hogares de siempre, los ilumina con su amor, su reino es para siempre. Hoy celebremos su vuelta, su nacimiento bendito, al compás de villancicos. Cantarle, cantarle todos al niño. Manjares y peladillas, guirnaldas y piruletas, chocolatito caliente, resuenen,
resuenen las panderetas. Zambombas y castañuelas, la paz reina en esta tierra, que Dios ha venido al mundo a celebrar. Nochebuena, Nochebuena. Feliz Navidad al Centro Asturiano, a doña Soledad Martínez González de Duarte. Muchas felicidades, mucha salud, amigos. Hasta el próximo día. Feliz día de poesía. A pesar del horror y la agudeza de este año tan triste y tan malo, te ofrecen Navidad como un regalo para que el mundo olvide su tristeza. Y es tanta la amargura y la dureza de esta pandemia enorme que señalo, que los días de hacer este intervalo demos gracias a Dios con fortaleza. Que suenen villancicos y campanas, que ya cuelgan las luces encendidas y vuelva como antaño la alegría. Os quiero desear con muchas ganas salud, con paz y amor y sin heridas, trabajo y que el futuro nos sonría. Qué hermoso que sería vivir la Navidad como otros años, olvidarnos, Señor, de este castigo y encontrar en las calles sin los daños los fraternales lazos del amigo. Pero esta Navidad no puede ser, aunque a bailar las luces de colores inviten hasta ver amanecer. Los mayores, por Dios, nuestros mayores, mantengamos distancias en vigilia con mente y corazón en los espejos. Y en la fraternidad de la familia, recordemos a aquellos que han partido, a muchos de los nuestros que andan lejos. Y en este 2020 sin olvido, feliz Navidad. Buenas tardes a todos. A pesar de los acontecimientos, quiero que no os falte mi poema, El ángel pacífico. Este ángel no es científico, ni chino, ni americano. De mi mano, este ángel es magnífico. Del corazón es pacífico, que anuncia la nueva buena, Nochebuena, noche de paz y alegría. El niñito de María ha venido a recordar a todos en el hogar, no nos falte la templanza de gozar con la esperanza de podernos reencontrar. Felices fiestas y venturoso año 2021. Arpegios de una tarde junto al río. Ya van cantando salterios los pajarillos que anidan dentro de mi sentimiento. Ya pinta lilas, ya pinta gladiolos y crisantemos y lirios de agua a la brisa. Martín pescador, al río. Los peces de cristal rizan nenúfares de zafiro. Esmalte negro los grillos, las ranas de San Antonio verdes y los sapos amarillos. Oropéndolas de fuego, albedo azul el cuclillo relámpago en el reguero. Y el aura y los pajarillos jugando al corro sortean luz cenital los negrillos. Sombras del olmo que crean salamandras y los brillos del sol que relampaguea. Voces blancas que recrean sutilezas de zarcillos, que repican estribillos y campanas que voltean. Dejad que canten los niños, las golondrinas del cielo,
el sauce y los tamarindos. ¡Feliz Navidad! Queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos ustedes, un breve poema de mi último libro, Mi pluma en vigilia, titulado A la ilusión que provoca el amor. En la premura de la noche hallo tu despertar. La mirada está a la altura de las pulsaciones. Escucho tu palabra sin pronunciarte. Veo tu rostro aún en la distancia. Acaricio tu ser sin tocarte. ¿Puedes hacerlo tú? He querido en tus ojos medir mis deseos, aunar los sentidos para no perderme, calibrar el futuro, mas sin pretensiones. En la voz de mis pupilas cobijo tu anhelo. El laurel se diluye, se vierte en el cosmos, en los rayos del alba que exhala tu cuerpo. Hoy podría robar la luz a los almendros y convertirme en flor a tu llamada. Recréate en la hermosa noche en la que estamos. Mi nombre es Luz. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Os voy a recitar un poema que se llama El hilo de la vida. Y dice así: este año se va y otro llegará, y lo vivido que no vuelva más. Y nos besaremos y abrazaremos, así, contentos el 21 lo celebraremos. Alegraremos nuestros corazones, lo vivido que se quede atrás. Hilvanaremos los pensamientos con el hilo de lo vivido sin más. Olvidaremos los malos momentos, apunta los buenos, tienen más valor. Alimenta el espíritu, no te detengas, que fluya tu potencial, así triunfarás. Lo bonito de la vida son momentos para coser sueños y bordar historias. No pongamos las hebras muy largas, así no tendremos que deshacer los deseos. La vida está hecha de remiendos que se van empalmando poco a poco, y así vamos tirando con lo cosido. Sin tirar del hilo, no rompas lo vivido. Al hilo de lo vivido ya me despido, con besos y abrazos, aunque robados sean. Para todo el grupo, felicidades os deseo. No dejéis de escribir lo nuestro, que es el verso. Ahora voy a pasar a cantar un villancico tradicional que yo le he puesto El chocolatero, que es un verso de toda la vida, o sea, un poema de toda la vida, y con esto me despido, pero es con la idea de tocar las castañuelas, que estamos en la época de las castañuelas. Entonces voy a ver si me lo coloco para poder tener las manos libres. Dice así: hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me estoy remendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevan los chocolateros, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me estoy remendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendaba.
remedio me lo quiten. Han entrado los ladrones y al pobre de San José, me lo quiten. Le han roído los calzones. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Felicidades para todo el grupo de Martes de la Poesía. Que paséis felices fiestas. Y seguiremos con estos temas, que es muy bonito seguirnos viendo por aquí, por las redes. Felicidades y besos para todos. Buenas tardes, amigos. Felicidades. Mensaje de Navidad. Cada año me gusta escribir algo de tu llegada. Cada año, con tu llegada, lo haces todo nuevo. Cada año me lleno de alegría y de tristeza, porque el mundo no entiende tu mensaje, tu consuelo. Alegría en ese afán de renovar los sentimientos, de pensar si hice algo bueno o he de hacerlo. Cada año quisiera hacer nuevos amigos. Cada año me gustaría conservar todos los que tengo. Ya os he dicho muchas veces que la amistad es el cariño que más dura, y lo estoy recibiendo con creces. Vamos un año más a recibir al Niño Dios, todos juntos, sin distancias, recibid la Navidad, con cariños renovados, con amor. Este año nuevo, por si no hay otra ocasión, vamos a prometer ser más buenos todavía. Vamos a pensar en los que no tienen, en los que tienen triste la vida, en los enfermos, los sin patria, los que no tienen comida. Y pidamos firmemente al Niño Dios que vendrá, que nos dé fuerza en la Escritura, pues hay muchas cosas que denunciar. Recibid estos versos como el que recibe una postal y pensad que no solo son palabras, es un ruego, es un mensaje que yo os hago en Navidad. Los árboles se mecían suavemente. El vaho empañaba los cristales. Dibujé con mis dedos un burdo árbol de Navidad y mi mente me trasladó a una de las Navidades de mi niñez, quizás con 8 años. Como envuelta en una suave bruma, mi cabeza viajó de inmediato al hogar familiar. Era Nochebuena, una de aquellas mágicas noches donde el cariño desbordaba raudales. Nosotros, las niñas, adornábamos el árbol navideño y cambiábamos el color de las bolas casi antes de situarlas. La casa era un bullicio de gente que entraba y salía. Los vecinos, los barrenderos, los niños algo mayores que nosotras, todos, como la tradición mandaba, se acercaban a felicitar las Navidades y a pedir el aguinaldo. Recuerdo a mi madre acercarse muy presta a la llamada del timbre
a entregar unas monedas a los pequeños cantores. «Acabad ya de poner el Belén», decía. «Vamos, niñas». Nosotras almohadillábamos la cunita del pesebre, situábamos una y otra vez a los pastores con sus prebendas y donaciones, mientras aquel olor a caldo de gallina inundaba toda la casa. El amor y el calor de familia también nos envolvía, solo que ese era mucho más etéreo. Sonó el timbre de nuevo y ya había anochecido. Teníamos ya la mesa engalanada para tal ocasión y entre el ajetreo de platos se escuchó una voz que decía: «Buenas noches, Carmen. ¿Será que en vuestra mesa hay cabida para otros 3? Todos nos miramos estupefactos, ya que en principio con él, amigo familiar, sí contábamos, pero nos encontramos frente a unos desconocidos en la entrada de la casa. Mi madre, con rapidez vertiginosa, nos daba 3 nuevos platos para la mesa navideña. Mira, Carmen, vi a este matrimonio en plena calle, acurrucados entre la nieve, y no dudé. Yo no dudé un solo instante. Nadie en Navidad debería sentirse solo. Reímos, cantamos, celebramos todos juntos y casi fue como por vez primera aprendí el significado de la Navidad. Era transmitido desde el corazón de una madre donde sobraban las palabras. Ahora yo movía mi caldo de gallina y el olor inundaba toda la estancia, solo que ahora era el año 2020, solo que ahora había demasiadas ausencias. Apoyé mi cucharón de madera en un plato, me aproximé a mi ventana y observé cómo el vaho de la misma tenía un nuevo mensaje escrito que decía: «Vuestros padres siempre estarán eternamente con vosotros. Todos os abrazamos. Feliz Navidad a todo el mundo». Me llamo Obdulia Hernández Sánchez. Desde mi juventud me he dedicado a escribir poesías. Como casi todos los poetas en estos momentos que estamos pasando por un periodo tan terrible, por esta cruel pandemia que afecta a todo el planeta Tierra, he escrito el siguiente poema para todos ustedes, titulado El COVID-19. Un príncipe perverso galopando, que desde la China recorre la esfera, lo engalanan, le mandan acabar con todos los ancianos de la tierra, esperando que no ataque a otras edades donde ha hecho catástrofes y estragos. Mata a algunos jóvenes y adultos, saciando su apetito de malvado. Es valiente y cruel el fiero enemigo, nunca la humanidad tan aterida. Príncipe con su manto de colores, le coronan los infames entre risas. Enemigo mágico que se esconde y no se deja ver sin microscopio, invisible y con saña nos persigue, con su ataque mortal y con su ahogo. Nadie puede saber cómo llegó, nadie puede saber cómo ha surgido. Solo sabemos que despertó en China y al mundo entero quiere ver destruido. Si pudiera quitarle la corona, si pudiera sus colores destruir, devolver la salud a los humanos, la alegría podría resurgir. Pero nada sé y nada puedo hacer, solo confinarme dentro de casa, sin saber si está dentro o está fuera, esperando a lanzarse con saña. Temblando de miedo, sí, mucho miedo, clausurados en nuestras viviendas 2 meses sin salir a ver el sol. ¿Dónde se propaga? ¿Cómo se encuentra? Como persona mayor solo cabe tener fe, esperanza y estar alerta. Estar sola y esperar a que se marche, que la pandemia por la ciencia muera. No mires, serás estatua de sal. Sodoma y Gomorra fueron castigadas. La humanidad en su autosuficiencia ha querido a nuestro Dios desplazar. El diablo se ha encarnado en el mundo, mata a los semejantes buenos, malos, y quiere acabar con nuestro planeta en manos de infames y pagados. Nada ni nadie puede darnos la salud, la paz ni la alegría que ansiamos. Nada ni nadie
podrá quitarnos ni darnos la vida, solo el Creador. Nuestro Padre tiene ese poder. Ven y sálvanos de esta cruel pandemia que nos desconsuela, enferma y mata. Mueren multitud de personas destruidas. Cuando pase la horrible pesadilla, todos serán muchos besos y abrazos, unos besos recién estrenados y unos abrazos recién inventados. Todos nosotros seremos mejores, sonrisas reflejadas en los ojos, que sonríen con mirada de ternura y aman al enemigo sin enojos. Estarán todos los hombres más unidos, vestidos con el aroma de las flores. Nos queremos con el corazón ardiente, cubiertos con diferentes colores. Muchas gracias a los que me han escuchado. Espero que les haya gustado. Adiós. Hola, mi nombre es Marina Perdomo, soy dominicana y actualmente estoy viviendo en Madrid, España. Pertenezco al colectivo de artistas Arte Total. En un momento como el que estamos viviendo, donde el mundo entero está conmovido por esta pandemia, hablar de paz y esperanza parece ser una utopía. Pero quiero animarles a que podamos seguir luchando hacia adelante, porque juntos podremos sobrepasar toda esta situación. Si ponemos a Dios en adelante y lo ponemos en el centro de nuestros corazones, Él nos dará la guía para seguir. Y sobre todo, que volvamos a retomar aquellos valores que como seres humanos hemos estado perdiendo, como el amor, el respeto. Son valores que nunca podemos perder y que nos identifican como personas valiosas. Ahora mismo quiero compartirle algunos de mis poemas. El primero que voy a comenzar a leer se titula Poema al 2020. Al son de 12 campanadas, grita el reloj la víspera de un nuevo año. Vestido de los efímeros recuerdos del ayer, cargado de sueños, anhelos, alegría, tristeza, que se desvanecieron en el tiempo. Al son de 12 campanadas, marca el reloj un siniestro amanecer. Mares de fuego cubren bosques, ciudades, la tierra gime de tanto dolor. Hambre, guerras, epidemias, desastres naturales amenazan con exterminar la humanidad. La esclavitud se ha disfrazado de democracia. El dinero parece ser el dios que dirige el curso del planeta, dictando los parámetros desiguales de una fallida sociedad, enviciada por la avaricia, donde los valores se han invertido. Oh 2020, si tan solo se me concediera que en este nuevo año los confines de la tierra abracen la paz, haciendo cambiar los corazones de hierro a corazones de carne, reinando el amor. Que todos procuremos el bienestar del prójimo, habitando la tierra en hermandad. Que haya conciencia de que es nuestra responsabilidad cuidar de los recursos naturales que se agotan por nuestra mala administración. Oh humanidad, si tan solo te volvieras a tu Creador, encontraría tu verdadera identidad. Y este 2020 marcaría el inicio de un nuevo amanecer, donde la utopía ya no es un sueño, sino una realidad. El siguiente poema que voy a recitar se titula Amor platónico. ¿Quién es el que ama sin haber sufrido? Llorado o velarse en una noche de niebla oscura, por un amor que nunca fue correspondido. Cual ave errante que muere en el desierto, su corazón herido, abatido, no cesa de sufrir. Su alma choca con el viento rumbo al vacío. Látigos profundos es su penuria. ¿Quién podrá conocerlo? ¿Quién podrá entenderlo? Penetra hasta el alma desvaneciendo los huesos,
amor tan dulce y amargo a la vez, frágil como el cristal. Duele, duele, amar sin ser correspondido. Quema, quema la piel como fuego abrasador. Tus siluetas se han quedado en mis pensamientos, el sabor de tus labios en toda mi piel. Como agua te has desvanecido en mis manos. Te busco en cada aroma del perfume que dejaste. Te busco, pero no te encuentro. Cual laberinto sin final, en mis sueños te veo pasar. Y al despertar, solo mi almohada a mi lado está. El siguiente poema se titula Cuánto te amo, Dios. Oh Dios, ¿cómo podré expresar lo que siento por ti? Como llama ardiente dentro de mí, como manantial que brota por ti. Cada mañana nace un cántico dentro de mí. Me levanto de madrugada buscando tu rostro. Agradezco lo que estás haciendo conmigo. Postrada en adoración para ti, Dios nuestro, me siento feliz porque sé que eres mi amigo. Mi pasión es saber más y más de tu palabra. Necesito conocer tus verdades como mi cuerpo el alimento, pues tu palabra es medicina a mi alma y refrigerio para mis huesos. Mi amor por ti es verdadero. Nunca podrá pagarse. Es como una alabanza que nace de un corazón sincero, como corriente de ríos que corren sin agotarse. No porque yo sea buena puedo decir que te amo, sino que cuando estaba muerta en mis pecados, me diste una nueva vida a través de Cristo. Y ahora tengo la esperanza plena que en la eternidad podré decirte, te amo. Y por último, quiero terminar con este poema de gratitud, porque siempre tenemos que ser agradecidos de la vida y de todas las cosas que tenemos, porque a veces dice un dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Comenzamos a valorar las cosas después que las perdemos. Dice así, gratitud. Mi Dios y Salvador, cuán agradecido estoy de tu bondad. Cuando alejada estuve de ti, tu amor me acercó. Cuando no podía seguir, tus manos me sustentaban. Me diste esperanza cuando todo estaba perdido. Cuando no podía creer ni ver, me enseñaste a confiar. Me dijiste que no todo estaba perdido, pues tú tienes la parte 2 de mi historia, la cual sería mejor que la primera. Cuando creí no ser nada, me llamaste tesoro. Cuando creí que era débil, me llamaste fuerte. Cuando creí que mis temores gigantes me derrotarían, me llamaste guerrera. Oh Dios, ¿qué manera tienes de llamar las cosas que no son como si fuesen? ¿Qué manera tienes de mostrarme tu amor cada día? El hecho de levantarme y contemplar tu creación me hace cantarte. El hecho de ver el trabajo que has estado haciendo en mí me hace adorarte. El hecho de saber que tú, que comenzaste tu buena obra en mí, la terminarás, me hace vivir rendida a tus pies. Tómame, Señor, y lléname de ti. Ya no me pertenezco, pues tuya soy. Aquí estoy para agradarte, aquí estoy para servirte, aquí estoy para glorificar entre las naciones tu santo nombre. Aquí estoy cada mañana en tu presencia, esperando conocerte más y más hasta el final de esta mi vida terrenal y después por la eternidad adorarte sin final. Buenos días, queridos amigos del Centro Asturiano. Aprovecho la ocasión para desearos unas felices fiestas. Y os voy a leer un poema que lleva por título Luz de Esperanza. Por un sendero de nubes camina una estrella con destellos de luz celestial que ilumina el mañana. Están de fiesta los cielos. Los ángeles con laúdes cantan canciones de esperanza. Vibran vuestras voces, emoción eterna. El firmamento desprende perfume antiguo y sabor a sueño. Abramos las puertas del corazón para dejar entrar
la luz de las estrellas. Felices fiestas a todos, queridos amigos. De José Luis García Guillermo, el abrazo. ¿Será que yo no he estado acostumbrado? ¿O que mi educación es de otro tiempo? El caso es no expresar lo que yo siento. He ido malgastando calendarios y he dejado escapar años y años. Yo pregunto, ¿qué cuesta dar abrazos? Debe ser sin duda una fortuna, porque en mi vida me he visto yo abrazando y ahora, que es cuando estoy deseando, padezco esta prisión inoportuna. Que un abrazo sincero no es un gesto, ni siquiera una forma de saludo. Es romper la frontera y el escudo, la coraza que siempre nos han puesto. Es amor, pero en estado puro. Me apetece abrazar a todo el mundo, empezar por un árbol, como ejemplo, respetando las normas de ese templo, que es sagrado, aunque perdiendo el rumbo por culpa de no haber parado a tiempo. Me emociona pensar sentirte cerca, me entusiasma vibrar con tus latidos, me ilusiona volver a estar unidos en un sentido abrazo, como muestra de que de esta esclavitud ya hemos salido. ¡Qué bien! Hemos ganado la batalla y ahora descubrir nuevos caminos. Tendremos que pensar cuál elegimos y que no tenga obstáculo ni vallas, ni pandemias que nos marquen el destino. Yo rompo mi complejo en 1000 pedazos y tú llenas de sol mi ayer sombrío. Provócame en el alma escalofríos, contágiame de amor con tus abrazos, que yo te haré lo mismo con los míos. Quiero notar tus manos en mi espalda, recuperar el tiempo que he perdido, despertar del letargo que he vivido, abrazando solamente a la almohada, que eso sí, que no tiene sentido. Yo pienso que abrazar es la alegría de no dejar resquicio para el viento, que se pare el reloj, que se pare el tiempo, unir los cuerpos fuertes cada día, que lo de respirar no es el momento. Me gustaría soñar e imaginarme que aunque la situación ya la sabemos, que ha de ser en la distancia y sin vernos, por favor, no dejes de abrazarme, que ahora es cuando más lo echo de menos. De mi querido esposo Esteban Díaz Romero, Milagro de Navidad. La Navidad anterior en mi casa solo estaba, y cenando yo esperaba la venida del Señor. De repente, un amargor me llenó de gran locura cuando vi la desventura de un niño que en su pobreza alegraba su tristeza cantando a Dios con dulzura. Me asomé presto al balcón para escuchar sus canciones y se abrieron 1000 balcones en un solo corazón. Entonces me vi un sayón contemplando al inocente que cantaba penitente un villancico de amor a la hermosa y pura flor de Jesús omnipotente. Bajé a la calle corriendo con una manta de armiño para cubrir a ese niño que tanto estaba sufriendo.
Le tapé con el atuendo para que entrase en calor, y después de darle amor, le puse un plato en la mesa, y su carita de fresa se sonrojó con rubor. El niño comió deprisa en mi sencilla morada, y con su triste mirada agradeció mi sonrisa. De pronto, una leve brisa cubrió mi cálido hogar cuando acabé de aliviar al pobre niño perdido. Que era Dios agradecido que me quiso así probar.